This meeting is being recorded. ¿Qué tal, compañeros? Va a ser lindísimo lo que vamos a aprender hoy. Yo hago el cronograma lo hice desde diciembre. Y en diciembre empecé a hacer el programa de lectura de todo el año, inclusive hice 2023, 2024 y hasta el marzo de 2025. O sea, ya está todo programado. Y yo sé, mientras uno lo va haciendo, que el Señor me empieza a dirigir también esas lecturas bíblicas, ¿verdad? Estamos siendo dirigidos por parte del Señor, eso lo creo. Y cuando saco febrero, y entonces revisamos qué es lo que vamos a leer en febrero, Kenia me dice, ay no, ¿por qué vamos a leer Apocalipsis? Y yo, sí, ¿por qué vamos a leer Apocalipsis? No sé. Es un libro como que la gente le tiene susto, la gente le tiene miedo, porque como que la gente no le tiene mucho, no ha entendido muy bien el libro y no ha entendido lo que significa el libro. Entonces, como la gente le tiene tanta cosa, hacer un estudio sobre Apocalipsis también se las trae, ¿verdad? Es por eso que hoy no vamos a leer Apocalipsis, hoy vamos a leer Pedro. Pedro es el que leímos hace una par de semanas y no quería dejar pasar leer Pedro porque nos da la base principal de lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces uno se da cuenta que la importancia de leer Pedro antes de leer Apocalipsis es porque Dios quería que así lo fuera, para darnos bases para leerlo. Vamos a hacer un estudio diferente. Entonces, si no tienen una Biblia cerca de ustedes, vayan, búsquenla, porque vamos a leer diferentes versiones. Entonces, por favor, saquen su Biblia. Vaya, Caro, vaya. Ya veo que está haciendo cara como de, no tengo. este, entonces, lo que quiero es que leamos sobre las Biblias que tenemos cada uno. Esto es muy importante y a mí siempre me ha gustado, y de hecho cuando hacíamos el estudio presencial, era importantísimo para mí porque primero nos enfrenta con la Biblia, ¿verdad? No solo con la Biblia, sino buscar el versículo, a dónde está, antes de una cosa, después de otra cosa, entender la estructura de la Biblia y después ver diferentes versiones, que eso es sumamente importante, porque tal vez mi versión dice una cosa y yo le entendí una parte, pero la versión de Aníbal dice otra cosa y entonces uno aprende otras cosas. Entonces es bonito también el tener en su propia versión, leer la Biblia. Nos va a ayudar a entender un poco lo que vamos leyendo y lo que vamos aprendiendo, pero también nos ayuda a como comunidad también crecer, ¿verdad? Y mira, este versículo me gusta mucho porque lo que dice es esto que yo entendí otra cosa totalmente diferente o complementaria a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, quiero y vamos a hacer varios estudios así. Eh, Definitivamente la tecnología es mucho más fácil, pum, comparto pantalla y ahí está el versículo y todo, pero creo que es importante esa parte, ¿verdad? Del tocar la Biblia y de estar leyéndola. Si la tienen digital, perfecto, igual se van para el cielo, pero si la tienen en físico, es mejor, ¿verdad? Porque aprende uno más a enfrentarse con la Biblia, ¿verdad? Creo que es una parte importante eso, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poco lo que es Pedro y quién era Pedro y por qué es tan importante y lo más importante, por qué es que esa es la base de lo que vamos a leer de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, si quiere, vamos buscando Mateo 16 del 18 al 19 y les cuento un poquito mientras van acercándose. Resulta que Pedro no se llama Pedro. Eso fue un invento de Jesús. Resulta que Pedro se llamaba Simón. Y Jesús, yo me imagino que era liguista, le encantaba ponerle sobrenombre a la gente, ¿verdad? A los liguistas todos los liguistas ponen sobrenombres a la gente. Y de hecho, como mi suegro es liguista, también me puso un sobrenombre a mí. Este, no les voy a decir cuál es. Pero Pedro no se llama Pedro
le cambian el nombre, pero con un propósito, ¿verdad? Hace unas semanas que estábamos viendo a Pablo, estábamos leyendo que Pablo no le cambiaron el nombre, sino que Pablo tenía dos nombres. Tenía un nombre romano y un nombre judío, porque él tenía doble nacionalidad. Y entonces era Saulo y Pablo, no porque le cambiaron el nombre, porque la Biblia no dice y le cambiaron el nombre, pero a Pedro sí le cambian el nombre. Y le cambian el nombre con un propósito y con una idea. Entonces, don Álvaro, si quiere nos lee ahí Mateo 18 y ¿Mateo qué 19. es? 18, 18. perdón, es que sí, me faltó el primero. Mateo 16, 18 y 19. Mateo 16, 18 y 19. Uh-huh. Entonces, ok. Bueno, aquí está. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 18 y Ahí 19. estamos. 18 y 19, creo que se pasó uno, pero bueno. Oh, Definitivamente lo que podemos ver es que Pedro tiene un lugar de importancia en la iglesia primitiva. Y todo lo que estuvimos viendo de Hechos, nos damos cuenta que Pedro sí es un líder de la iglesia y es un líder puesto por Jesús. Jesús dice, yo necesito que usted tenga un liderazgo y que sea importante en la iglesia. Entonces la figura de Pedro se vuelve muy importante en esa iglesia primitiva. Entonces teníamos dos figuras importantes cuando estábamos leyendo Hechos. Pablo, que andaba por todo lado llevando el evangelio, y Pedro, que se había quedado en Jerusalén, administrando, dirigiendo esa iglesia primeramente judía, y después Pedro sí llega a irse a Roma, y lo que la creencia general dice es que Pedro seguramente murió en Roma, y los restos de Pedro están ahí en la iglesia de San Pedro, en Roma. Pero le cambian el nombre y creo que ha sido malinterpretado ese cambio de nombre de Pedro, porque dice Pedro y sobre una piedra voy a edificar mi iglesia. Definitivamente sabemos nosotros sobre quién está edificada la iglesia. Pregunta de quiz, Aníbal, sobre quién está edificada la iglesia. Es más interactivo hoy. Sobre Pedro. Sobre Pedro está edificada la iglesia. A ver, Rafa. Cristo. Exactamente. Sobre Jesús. Sobre Jesús, eso, muy bien, Cris. Sobre Jesús está edificada la iglesia. Pero mucha gente, como lo que dice Jesús es, tú eres, le voy a cambiar el nombre de usted a Pedro. Y sobre esa piedra voy a edificar la iglesia. Pero se quedan en esa parte, entonces muy fácilmente la gente hace, ok, sobre Pedro edifica la iglesia. Y entonces la gente dice que todo el precursor de Pedro y la importancia de Pedro, y entonces de ahí se sienta todo el papado, los papas de la iglesia cristiana, católica, empiezan a sentarse sobre la idea de Pedro y se basan sobre eso. Pero don Álvaro, si quieren, léanos ahí mismo en Mateo 16, pero vámonos para atrás, del 13 al 17, para ver el contexto de qué es lo que está pasando y quién es esa piedra. La confesión de Pedro dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipe, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta ahí? Siga, si quiere leamos otra vez para recordar lo que después de eso Entonces le dice. respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde Jesús le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? Le dice, usted es piedra.
y sobre eso que usted acaba de decir, voy a sentar mi iglesia. Sobre esa piedra voy a sentar mi iglesia. ¿Qué es? Que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre eso se sienta nuestra fe, sobre eso se sienta nosotros como fe cristiana. Pero eso no quiere decir que Pedro no era una persona importante en la organización de la iglesia primitiva, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí en Mateo, es que este teléfono siempre me baja. Ok. Ahí mismo, en Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Vamos a ver un pasaje que es de los pasajes más lindos porque nos ayuda a entender la humanidad de Pedro, la humanidad de todos nosotros como seguidores de Cristo y cómo nuestro corazón quiere algo y nuestra mente anda por otro lado, ¿verdad? Entonces, muy lindo este pasaje de Pedro y cómo Pedro se vuelve ese líder en la iglesia, pero dentro de toda su imperfección y dentro de todas sus jaladas de torta de Pedro, ¿verdad? Claro, no sé si le llegaste ahí a Pedro, a Lucas 22, 31, 34. Sí, un segundito. Del 31 al 34. Uh-huh. Ok. Anuncio de la negación y del arrepentimiento de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder, críbaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Pedro es impulsivo, Pedro es de armas tomar, la lengua viaja más rápido que el cerebro, ¿verdad? Yo me identifico mucho con Pedro en esa parte de que a veces la lengua va más rápido que el cerebro de uno. Lo bonito es, o lo duro de ese pasaje es que Jesús empieza diciendo, mire, Satanás me pidió permiso a mí para zarandearlo a usted, para hacerlo así, a ver si su fe va a desfallecer. Yo le pido a Dios que su fe no se desfallezca. Y cuando vuelva usted a mí, usted va a ser el que va a sostener a sus hermanos. Aquí le está poniendo la importancia de Pedro en esa primera iglesia, donde ya nos quedamos sin Cristo, ya no lo tenemos como la carne, ocupamos una persona que tenga fe y esa persona tenía que estar fortalecida. Y si Pedro no tiene que pasar por esa situación tan difícil, su corazón no va a ser fortalecido, entonces el Señor o Jesús no le pide a Satanás o no le ordena a Satanás que no sangolotee a Pedro. Porque Satanás llegó donde Jesús y le dijo, mire, quiero agarrar a Pedro y sangolotearlo. Y entonces el Señor dice, sí, y le oro al Señor para que usted sea la persona y el líder que yo quiero que sea. Pero no le dice a Satanás, no, le prohíbo que se acerque. Seguramente muchas veces sí le dijo que sí. O ay, se me olvidó el nombre del favorito de Job. como a Job. Gracias, sí. Estaba con Jonás, no sé por qué. Como a Job, que llegó y le dijo, ok, está bien, puede tocarlo, pero su vida no la toque. O sea, le pone las reglas claras a Satanás. En este caso, le dice, sí, sangoloteo. Y entonces, Satanás tienta a Pedro y Pedro cae era primero con su soberbia diciendo, no, yo nunca lo voy a negar, yo nunca yo voy a seguirle a usted hasta la muerte. Y sabemos, ¿verdad? Por las películas de Semana Santa, que efectivamente Pedro lo niega y se pone a llorar y se pone muy triste y cae totalmente abatido y decaído, porque lo último de relación que él tuvo directa con su maestro fue cuando Jesús lo vuelve a ver cuando él lo está negando. Y después de ahí, Jesús murió y
hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, Pedro, en el momento de la muerte de Jesús, está totalmente abatido. Y yo siempre he pensado que lo que le pasó a Pedro es muy parecido a lo que le pasó a Judas. Judas se le olvidó lo que era, lo que venía a ser Jesús, se le olvidó quién era su maestro, se le olvidó quién era el que lo había seguido durante 3 años. Pedro le pasó lo mismo. En el momento más crucial le falló al maestro. Lo que pasa es que Judas agarró su situación difícil, se encapsuló hasta el punto del suicidio y hasta ahí llegó. No hubo forma de que el Señor pudiera, de que Jesús pudiera restaurar a Judas. En cambio, con Pedro sí. Pedro sí tenía el carácter necesario para decir, ok, sí, me la peleé, pero no voy a llevar esto a consecuencias mayores. No, simplemente voy a volverme a hacer lo que he hecho toda mi vida, que es a pescar. Entonces veamos el pasaje ahí ahora en Juan 21 del 15 al 19. Hemos visto varios evangelios, ¿verdad? Vimos Mateo, vimos Lucas y ahora vimos Juan. Juan 21 del 15 al 19. Eso es un pasaje que es la restauración de Pedro, donde Pedro y Jesús vuelven a tener un encuentro y Pedro es encomendado, ahora sí, lo que le vinieron a hacer. Rafa, ¿lo tenés ahí? Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Entonces, vemos en este último pasaje, primero como lo llama, Simón, hijo de Juan, o diferentes versiones dice hijo de Jonás. Es igual como lo llama cuando le cambió el nombre. Cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, te voy a cambiar el nombre y ahora te vas a llamar Pedro, ¿verdad? Entonces, en este pasaje Jesús agarra a Pedro y lo pasa por el cambio de nombre, lo pasa por la negación que le había dado, restituye la negación, lo negó 3 veces, entonces le pregunta 3 veces hasta que Pedro dice, ya, ¿qué pasa? ¿Por qué me pregunta tanto? Y le dice lo mismo, usted le toca apacentar mis ovejas, usted le toca ser el pastor de mis ovejas, usted le toca ser el líder de esa iglesia cristiana que yo quiero formar ahora que ya resucité, ¿verdad? Porque este pasaje es cuando Jesús ya resucitó. Entonces, vemos la vida de Pedro como empieza siempre desde el propósito que el Señor le puso a él de ser el líder de la iglesia hasta que escribe la carta, la carta de Pedro y hasta llegar a ser el líder más importante de la iglesia cristiana y la figura más importante de la iglesia católica en este momento, ¿verdad? Que la idea del papado, como les he dicho, es el precursor de Pedro, el sucesor de Pedro. Y se supone que Pedro, después de quedarse en Jerusalén, lo que vimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos, él llega a estar en Roma y en Roma sigue haciendo, aunado a lo que Pablo estaba haciendo, se instaura ahí como la capital de la iglesia primitiva, la capital de la iglesia cristiana, y empieza desde siempre, ¿verdad? Recordémonos que durante el momento de la iglesia primitiva de los apóstoles, era una iglesia que empezaba a ser perseguida, ¿verdad? Y empezaba, ya vimos que Pablo murió
de una manera trágica. Pedro también muere de una manera trágica. Pedro muere crucificado por los romanos. Y casi todos los apóstoles, solo Juan es el único que no muere crucificado, pero Juan le toca escribir el Apocalipsis y ver ese montón de cosas extrañas, y entonces uno dice, Juan tuvo ya su tormento suficiente no tiene que morir trágicamente. Entonces, empezamos a leer la carta de Pedro. La carta de Pedro son 2 cartas, parece que hay una tercera, pero esa parece como que se perdió, y está escrita cuando Pedro ya está en Roma. No la escribió directamente él, sino le pide a una persona que la escriba. Veamos ahí, ahora nos vamos a pasar a Pedro. Primera de Pedro 5, 12 a 13. 12 y 13. ¿Lo tenés ahí, Aníbal? Me perdió. Se perdió Pedro. Búsquelo. MNOP. Yo tengo la versión 1960 de la Reina Valera. Está en la página 1129. Antes íbamos Pedro, bien. Pedro. Ok, ahora les cuento la historia. Cuénteme. Capítulo, perdón. 5, versículos 12 y 13. Al puro final de Pedro. Saludos finales. Uh-huh. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firme en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. ¿Hasta qué versículo, perdón? Ahí está nada más. Okay. Uh-huh. Entonces, 2 cosas importantes. Él dice que está en Babilonia. En realidad no está en Babilonia. Lo que está es en Roma, que es la nueva Babilonia. Era la capital del mundo civilizado conocido en ese momento. Era el lugar más importante de toda la civilización de ese tiempo. Entonces él le llama Babilonia, y entonces Pedro está en Roma, y Silvano, que es como el fiel compañero de él, es el que escribe las cosas que Pedro empieza a contar. Entonces Pedro empieza a hablar, a hacer discursos, y Silvano toma apuntes y escribe la primera carta de Pedro. La escribe para los cristianos no judíos que viven en Asia, que estaban siendo perseguidos. Entonces es importante entender esa parte, donde Pedro, la intención es darle ánimo a la gente en un momento que estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados, ellos estaban escondiendo de las autoridades, porque la iglesia en Asia estaba medio complicada. La situación política en Asia estaba bien complicada. Si recuerdan en Hechos, vemos que Pablo iba para Asia y el Señor le dijo, no, no quiero que vaya a Asia, quiero que vaya a Macedonia. Entonces Pablo sigue de lejos de Asia, y parece ser que es se me olvidó el nombre del apóstol que se fue para Asia. El que bautizó y se lo levantaron. ¿Cómo era que se llamaba? Felipe, ¿no? Felipe, parece que Felipe hace un ministerio muy importante ahí en Asia. Y le es difícil, y de hecho Felipe es el de los primeros apóstoles que muere, porque en Asia estaba muy complicada el asunto político. Entonces Pedro le escribe en medio de una guerra, en medio de una tribulación, a gente que no es judía, y son cartas de ánimo y de atención. Por eso es que a mí me pareció muy interesante cuando estaba haciendo este estudio, que fuera antes de Apocalipsis, porque Apocalipsis está escrito
durante, o sea, lo que ve Juan es todo el proceso de guerra, de contienda espiritual que hay con los cristianos que en su mayormente no son judíos. Entonces, lo que le escribe Pedro a los no judíos de Asia, que nosotros nos vemos identificados, es lo mismo que ve Juan a los, en esas peleas y en esas guerras espirituales que describe Juan en Apocalipsis, a las personas cristianas no judías, que son las que están viviendo ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, lo importante es entender para qué está escrito Pedro y sentirnos nosotros identificados con lo que Pedro está escribiendo. ¿Ok? Entonces, aunque está dirigida a los gentiles, está escrito de una forma donde enuncia un montón de promesas para el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Toda la vida ha sido el pueblo escogido por Dios y a la fecha sigue siendo el pueblo escogido por Dios. La pregunta es, ¿escogido para qué? Escogido para que de ahí saliera el Mesías y el Mesías trajera bendición a todo el mundo. Entonces, la importancia del pueblo de Israel a la fecha sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Igual, Pedro, desde el puro inicio, entiende, ¿verdad? Cuando recibe aquella revelación de que no llames mundano a lo que yo ya santifiqué, entiende que la promesa que está para el pueblo escogido por Dios es la misma promesa que reciben los cristianos que han recibido ya la palabra de salvación. Entonces hace un paralelismo y no hace diferencia entre lo que se le prometieron a los judíos y que lo que se lo está prometiendo a los cristianos. Entonces, sobre eso es que Pedro escribe promesas para ese pueblo que está siendo perseguido, que cuando lo leen los judíos dicen, ¿qué le pasa a Pedro? Eso está prometido para el pueblo escogido por Dios, no para todo el mundo. Y es cierto, si usted lee la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, todas esas promesas son para el pueblo escogido por Dios. Nosotros no deberíamos de tomar parte de esas promesas. En el momento en que Jesús muere por nosotros y nosotros recibimos ese regalo de salvación, Jesús nos adopta como parte de su familia, usted empieza a pertenecer al pueblo escogido por Dios, porque ya es hijo de Dios, y entonces puede acceder a las promesas. Si usted lee la Biblia y cree que todas las promesas son para todo el mundo, está equivocado. Las promesas son solo para para los hijos del pueblo de Israel y para los que recibieron a Cristo en su corazón, no para nadie más. Para todos los demás están todas las cosas. Por ejemplo, si usted lee un Deuteronomio, dice la bendición de la obediencia. Si usted es obediente, sus graneros van a estar llenos, va a tener mucho trabajo, va a prestar y no va a pedir prestado. Todas esas promesas son para el pueblo de Israel. Y para nosotros ahora que estamos adoptados dentro de la familia de Jesús. ¿Ok? Entonces, es importante esa manera que Pedro lo dice. Por eso les digo yo que leer Pedro, y siempre les he dicho, es muy complicado, y porque Pedro es muy denso, es un libro muy, muy denso. Son 5 capítulos, la primera carta, en donde en esos 5 capítulos tiene un montón de doctrina que lo que hace es y nos la muestra así como de un solo bochinche. Y entonces hay un montón de cosas que uno tiene que sentarse a analizar porque Pedro ya lo da por sentado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos ahí Pedro 1, 14 y 15. Cris, yo no sé si estás ahí con una Biblia. Como no tiene la cámara prendido. Tengo la virtual. ¿Cuál es, perdón? Primera de Pedro 1, 14 y 15. Dale. Primera Pedro. Ay, es que me volvió las 5. Voy. 1. Ahora sí, 14 y 15. Como hijos obedientes,
No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Entonces, como hijos obedientes, otras versiones dicen como pueblo escogido. Entonces la gente dice, no, está hablando de los judíos, pero está escribiéndole a los de Asia. No entiendo. Entonces Pedro está diciendo, no, es que ustedes también son pueblo escogido. Ustedes también reciben la bendición y ustedes también son llamados a ser santos como el que los llamó, como Jesús es santo, como Dios es santo. Y eso era una manera de referirse muy específica de los judíos. ¿Ok? Entonces, entendiendo esas dos partes, es que podemos entender lo que es la carta de Pedro y cómo Pedro empieza a orientar y a dar ánimo a gente que está pasando un muy mal momento. Inicia con una canción, un momento de alabanza para iniciar y como para que la gente se vaya emocionando de lo que está leyendo y de lo que está recibiendo. ¿Ok? Kenita, si quieres, lees porfa, Primera de Pedro 1, 3 al 9. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Uh-huh. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, porque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan de una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, la parte más bonita o la parte más interesante es que, ok, están pasando por momentos difíciles, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan que mantenerse gozosos, alegres, porque este es un momento que están viviendo muy pequeñito y después va a venir un tiempo de mucho gozo y de mucha tranquilidad y mucha paz, ¿verdad? Entonces, y les dice, ustedes están siendo purificados. Ustedes como hijos de Abraham están siendo purificados, están siendo limpiados, están pasando por un proceso que los ayuda a acercarse a Dios. Y toca un tema importantísimo, ya entrando en lo que es la carta, el cuerpo de la carta, es de esa nueva identidad de familia. Es el tema, en el primer tema en el que Pedro empieza a enfocar su atención, en esa nueva identidad como familia, donde ya ustedes no son gentiles, ya ustedes no son como un pueblo de segunda categoría ante los judíos, sino ya ustedes se vuelven importantes como familia de Dios. Y aunque en este momento están pasando por un momento difícil, a la gente le podría quedar la idea de que es que Dios se olvidó de ustedes, porque ustedes como que no son muy importantes. Entonces Pedro lo primero que enfoca es, el primer tema que toca es sobre la nueva identidad de la familia. Primera de Pedro 15, 16, don Álvaro. Primera de Pedro 1, 15, 16. Ok.
sino como aquel que hoy llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, primero empieza Pedro a explicarles a la gente la importancia de mantenerse firmes en la fe y de tener un proceso muy parecido como que el que vivió el pueblo de Israel, en donde tienen que alejarse de esa vieja forma de vivir, que está muy enfocada al pueblo de Israel cuando deja Egipto, y caminar en el desierto en un momento difícil, en un momento que está viviendo tribulaciones para entrar a la tierra prometida. Entonces ese concepto del pueblo de Israel saliendo de Egipto, andando por el desierto y entrando a la tierra prometida, lo ubica Pedro en un carácter espiritual como la persona que tiene que dejar de su vieja forma de vivir, santificarse para Dios y entrar y recibir las bendiciones que tiene Dios. Y aquí hay un tema que vamos a ver ahora más adelante, que es sobre el sacrificio y cómo Pedro enfoca el sacrificio en el pueblo de Israel, perdón, en el pueblo cristiano, cómo tiene que ser enfocado el sacrificio en el pueblo cristiano. Que creo que también es otro tema que con Pedro ha sido muy mal entendido el concepto del sacrificio como Pedro lo enfoca. ¿Okay? Pero entonces, ese paralelismo de ustedes también salieron de Egipto, igual que el pueblo judío. Ustedes también caminan en el desierto, igual que el pueblo judío. Y ustedes van a llegar a la tierra prometida, igual que el pueblo judío. Es ese enfoque de nueva familia, identidad de familia, como el pueblo de Israel lo tiene muy arraigado. Ustedes también tienen que tener arraigado ese mismo concepto y ese mismo proceso que tienen que entrar. Caro, primera de Pedro 2, del 4 al 8. Dos del 4. El sacerdocio del pueblo de Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Al 8. Al 8, sí. Ajá. Entonces, Pedro ubica a ese pueblo de Israel, a ese nuevo pueblo de Israel, ya como un templo. Entonces, que nosotros anteriormente teníamos un edificio y ahora ya ese edificio no es necesario, ahora todos nos volvemos templo. Y vean qué interesante, como Pedro tenía bien claro lo que Jesús le había dicho, de que él no era la piedra era la que había sido desechada por los arquitectos, dicen otras versiones. La piedra de ángulo, la piedra angular. Las construcciones en ese momento se construían sobre una piedra que tenía una cierta forma y sobre esa piedra se iba edificando y se iba construyendo todas las demás, se iban ubicando todas las demás piedras. Es el concepto que Jesús le había descrito a Pedro cuando estaba caminando con él, y Pedro lo tenía bien claro. Jesús es el sustento y yo soy una de esas piedras que voy ahí. No soy la piedra escogida por Dios, no, soy una piedra que voy construyendo el templo. Entonces, somos el pueblo escogido por Dios y somos el templo de Dios. Es esa identidad de pueblo, de templo. Ya no ocupamos un edificio, ya no ocupamos ir a un lugar que se llama Tierra Prometida, sino la Tierra Prometida es un lugar espiritual en los que yo me muevo, y ya no hay un lugar físico,
sino lo que hay es el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros ya somos ese templo. Y Cris, sí, Cris, no sé si puedes leer ahí el 9 y el 10. Caro leyó hasta el 8, ahora leamos, y ahí 1 Pedro 2, leamos el 9 y el 10. Cris, pues estás por ahí. Entonces, Caro, si quieres lo lees vos, ya que estabas ahí cerquita. Solo que me faltó el 8 de la vez pasada. Ok, leas el 8 entonces. Lo he votado. Bueno, voy por el 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Entonces, usted es pueblo, usted es templo y usted es sacerdote. Esa es la identidad que Pedro quiere dejar claro en esa primera carta que le escribe a gente que no era judía, que estaba siendo perseguida. Tranquilos, ustedes son el pueblo escogido por Dios, ustedes son el templo, no necesitan ir a un lugar para recibir la presencia de Dios, y ustedes son sacerdotes, no necesitan pertenecer a una tribu o ir a donde un viejillo para que le haga lo que usted necesita hacer. Ya usted tiene todas las herramientas en usted mismo, que es el Espíritu Santo, para que ustedes salgan adelante y que puedan hacer los ritos de sacrificio, los ritos de purificación, los ritos de acercamiento a Dios y de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, ustedes lo tienen todo en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo, que es lo que está bien. Entonces, el primer tema de la carta de Pedro es la identidad de ese nuevo pueblo que somos nosotros mismos. Nosotros no tenemos por qué cuestionarnos si somos hijos de Dios. Ojo, los que recibimos a Cristo, los que estamos metidos dentro de la promesa, los que ya recibimos lo que Dios tenía para nosotros. No es que cualquier persona es hijo de Dios, porque no cualquiera era judío y pertenecía al pueblo de Israel. Es por el sacrificio de Cristo que nosotros podemos considerarnos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, en ese primer tema que toca Pedro, la identidad empieza a orientar a la gente que está siendo perseguida para que aprendan a pasar esos tiempos difíciles y tengan todo lo necesario para poder hacerlo. ¿Okay? Entonces, lo primero que le da, y creo que es importantísimo, en toda relación, en toda situación, el concepto de identidad. Es lo primero que uno tiene que entender para los procesos que uno está viviendo, para las situaciones difíciles que uno está viviendo, saber quién es uno, saber qué es lo que dice Dios de mí, es lo primero que usted tiene que hacer. Y después de ahí, usted empieza a construir todo lo demás. Pero lo más importante es saber quién soy, saber qué es lo que Dios dice de mí y qué es lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Okay? Y después, los otros dos temas, creo que es importantísimo tocarlos porque, como les digo, ha sido muy tergiversado el concepto de los conceptos que habla Pedro aquí, porque habla de lo que es el sacrificio. Recordemos, el pueblo de estos cristianos que viven en Asia estaban siendo perseguidos. Entonces ellos estaban siendo sacrificados, algunos habían muerto, otros estaban siendo torturados, otros estaban escondiéndose y decían, de qué bonito, yo empecé a ser cristiano y mi vida se volvió patas para arriba. Y efectivamente, así es. Y no solo así es, sino nosotros tenemos que entender que gracias a Dios vivimos en un lugar donde podemos reunirnos libremente y hablar de Dios y de Jesús libremente, pero nosotros también estamos en tierra del enemigo. Nosotros también estamos siendo atacados y perseguidos. Muchas veces ni nos damos cuenta, pero sí hay que entender que ese proceso igual todos lo estamos viviendo. Entonces, el segundo gran tema que habla Pedro es el sufrimiento como testimonio de Jesús. Y esto es muy importante entenderlo. El sufrimiento como testimonio de Jesús. Veamos ahí 1 Pedro 2, del 13 al 17.
Entonces, lo que Pedro está diciendo es, ustedes van a llevar, primero que nada, se van a alejar, van a ser santos, y ustedes van a llevar mi palabra por donde quiera que vayan. Y prueba para que la gente crea en ustedes va a ser la persecución. Porque si ustedes siguen hablando de mí, siguen proclamando mi evangelio, aún cuando la gente lo está probando, entonces las personas dicen, ok, este más es de verdad. No es un evangelio light. Es gente que verdaderamente cree lo que predica, porque la ve difícil, la ve fea cuando lo está predicando. Entonces la vida del cristiano no es una calle de rosas. La vida del cristiano es una vida de sacrificio que lo que hace es dar testimonio de que nosotros efectivamente creemos en Dios. Y no solo estamos por las añadiduras, ¿verdad? Mucha gente predica un evangelio de que cuando usted conozca a Cristo, le va a llegar la plata, su matrimonio se va a arreglar y nunca va a tener más problemas. Y entonces la gente se mete al cristianismo creyendo que eso es y se da cuenta que no, que usted es cristiano y sigue teniendo problemas de plata, sigue teniendo problemas de matrimonio y sigue teniendo problemas de todo tipo. Y más bien, es una promesa de Jesús que en la vida va a haber problemas. Jesús nos lo prometió. Ustedes cristianos, tranquilos, van a tener muchos problemas. Pero ustedes tienen que tener una actitud, un carácter que los va a separar de los demás, porque ustedes tranquilos, yo ya vencí. Y en esa convicción es que nosotros caminamos sabiendo que ya Él venció, entonces caminamos por fe y la gente dice, es raro, esta gente, si yo estuviera pasando por lo que esta persona nos hubiera pasado, hace rato me hubiera renegado todo. Pero esta persona está pasando por esos momentos difíciles y aún así se mantiene firme. La fe es de verdad. Entonces el sufrimiento como el verdadero testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Kenita, ¿le llegaste ahí a 1 de Pedro 2, del 13 al 17? Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. ¿Ahí? ¿Está bien ahí? Entonces, varios de los temas que trabaja aquí Pedro ha sido también punta de crítica para la iglesia cristiana y para la figura de Pedro. Porque en algunas partes dice, amos, respeten a sus siervos, mujeres, sométanse a sus maridos. Entonces la gente dice, de alguna manera Dios está a favor de la esclavitud y a favor de que le cachimbeen a la mujer. Pero no es lo que está diciendo Pedro ahí. Lo que está diciendo Pedro es, mire, si usted es un esclavo, use eso de testimonio. Y que su amo sea la persona que diga, uy, esta persona sí que es buen trabajador, sí que es centrado en lo que tiene que hacer, sí que me sirve tenerlo ahí cerca. Ese es el testimonio de un buen cristiano, que aunque está pasando por un momento duro de esclavitud, su gratitud, su gozo no se están bien dominados. ¿Cómo lo llevamos al tiempo presente? Que la esclavitud ya no es frecuente en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, con nuestros amigos, que ellos sepan que uno está viviendo momentos duros, momentos difíciles, pero que mi testimonio, mi vida es una vida de gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que ya Dios triunfó. Entonces lo que está diciendo Pedro es,
manténganse firmes, sepan que Dios está con ustedes, pero no vayan a renegar en contra de las autoridades, no vayan a renegar en contra de las cosas que están mal en la sociedad, sino simplemente acomódense en esa sociedad, transformemos la sociedad, pero acomódense y sigan las reglas, porque Jesús lo hizo. Jesús nunca cuestionó la autoridad de Poncio Pilato, por ejemplo. Y de hecho le dijo, vea, Dios, si usted está ahí es porque Dios quiso que usted estuviera ahí. Nunca cuestionó la autoridad de Poncio Pilato. Nunca llegó a cuestionar a los grandes líderes de la iglesia. También figuras de autoridad que estaban ahí, que lo terminaron enjuiciando injustamente y lo terminaron crucificando y matando. Ellos no sabían que lo que estaban haciendo era actuando para que Jesús cumpliera su obra aquí en la tierra, pero él nunca renegó de ellos. Entonces nosotros tampoco tenemos el derecho de renegar las situaciones difíciles con las que estamos pasando. Más bien que eso sirva de testimonio de Dios o para Dios de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos aprendiendo y creciendo. ¿Ok? Gracias a Dios vivimos en un tiempo donde somos libres, pero igual que nuestro testimonio tiene que verse claro en redes sociales, en lo que estamos haciendo, en nuestro trabajo, que más bien que la gente diga, uy, esta persona es diferente. Yo quiero saber qué es lo que tiene esta persona que lo hace tan diferente. Kenny y yo tenemos un dicho que cuando vemos a alguien que empieza a actuar diferente, decimos, este es sospechoso, sospechoso de que es cristiano. Y es que nuestro cristianismo debe salirse por nuestros poros, aunque nosotros no tengamos una calcomanía de un pececito pegada en el carro o andemos con una Biblia en la mano dando bibliazos a todo el mundo. No, debería salirse nuestro cristianismo y la gente diga, qué raro, es que Aníbal tiene algo diferente. ¿Por qué es que él tiene algo diferente? Algo que yo no sé. De lo que tiene es el Espíritu Santo, que le abre la gracia por donde quiera que vaya. Igual Rafa, ahora que está en esos procesos de entrevistas, que la gente diga, algo tiene este muchacho que no sé qué es, pero yo lo quiero en mi empresa. Esa es la gracia del Espíritu Santo que estamos pidiendo para que Dios nos siga abriendo puertas, ¿verdad? Entonces, esa es el sufrimiento como testimonio, no un sufrimiento para obtener la salvación, que mucha gente cuando Pedro empieza a hablar del sufrimiento, tiene una doctrina de que vinimos en este mundo a sufrir y en ese sufrimiento estamos agradando a Dios. No, en medio de este sufrimiento, nuestra actitud le agrada a Dios. No es que el sufrimiento Dios nos lo puso para que nosotros en el sufrimiento le agrademos a Dios. No, es esa actitud de gozo, de felicidad, de tranquilidad, de confianza en Dios, que sepamos que ya Él venció, que ya Dios hizo la obra y que ya nosotros caminamos sabiendo que Él venció. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo gran tema que hablamos en Pedro. Y el tercer gran tema es el sufrimiento y la esperanza final, que aquí entronca muy bien con el libro de Apocalipsis, que es el que ya hemos estado leyendo, y que nos ayuda a entender ese momento último, ese momento final, que es el que se escribe en Apocalipsis, que Pedro empieza a escribir desde ya, desde el año 50 después de Cristo, ya Pedro estaba hablando de lo que iba a pasar en Apocalipsis y que nosotros ahora sabemos que todavía no ha pasado. Apocalipsis todavía no ha pasado, es un libro que habla sobre lo que va a venir. ¿Okay? Entonces, el sufrimiento y esperanza final, empieza Pedro a comentarnos sobre cuál es nuestro norte, qué es nuestro punto de comparación sobre el cual tenemos que enfrentar todas las situaciones que estamos pasando. Y aquí es donde empezamos a llevarlo a nuestra vida personal, ya no un libro que fue escrito hace muchos años, sino lo que Dios está diciéndome a mí hoy para que yo pase lo que yo estoy pasando. Entonces, Chris, yo no sé si estás por ahí. Todavía no. Sí, Don pero, Álvaro, sí, pero es que estoy terminando de acostar a Luca, okay, entonces ya va. Bien, Ahorita listo. vuelvo otra vez para leer. Ok, don Álvaro, entonces, primera de Pedro 4, 12 a 14. Primera de Pedro 4. El 4.
Primera Pedro 4, ¿de qué? 12 al 14. 13, 14. 12 al 14. 12, 12, 13 y 14. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois superados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sigo? Aquí no, hasta el 14. Entonces Pedro empieza a ponernos un norte, empieza a ponernos un propósito en el que nos hace relacionarnos obviamente con la figura de Jesús. Entonces, como Jesús vivió su padecimiento, así también nosotros vivamos ese padecimiento que estamos pasando. Otra vez, a un pueblo que estaba siendo atacado, estaba siendo escondidos, ellos vivían escondidos por simplemente el hecho de ser cristianos. Pero nosotros, en este momento, en la vida actual, igual, aunque no tenemos que estar escondidos porque somos cristianos, igual estamos siendo atacados, igual estamos siendo vacilados y cuando uno dice que es cristiano, definitivamente la gente lo vuelve a ver con unas ojos diferentes a el resto de gente. Entonces, lo que dice es, ok, como pasaron este momento, o pasen este momento, como Jesús pasó este momento. Veamos, devolviémonos un toquecillo, vamos a Mateo 5, 12. Rafa, si quieres lo lees por ahí. 5, ¿cuáles versículos, perdón? 12. 12 al 12. Perdón. 5 del 12. Nada más el 12. Ah, ok. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces, lo que pone en perspectiva aquí Pedro no es que si usted es una mala persona le va a ir mal. Vean los profetas. Los profetas eran una persona que Dios se agradaba con ellos, pero los fueron perseguidos también. Entonces, la persecución no es algo del cual Dios nos va a liberar o Dios nos va a proteger y ningún cristiano va a ser perseguido. Entonces, pone en perspectiva el sufrimiento en este mundo, no como algo que está ajeno a nosotros y a nuestra vida como cristianos. Igual, lo que les he dicho, muchas veces la gente dice, si usted se vuelve cristiano, su vida va a dejar de haber sufrimiento. Esa no es la promesa de Dios. Y no es lo que vemos en la palabra de Dios. Vemos sufrimiento, tras perseguida, tras vitupereo, que vivieron todos esos personajes. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir y recitar la palabra de Dios. Entonces, no es el sufrimiento como un medio para acercarnos a Dios. Es que sufrimiento va a haber, siempre va a haber. Y en medio de sufrimiento,
usted alabe a Dios. ¿Ok? Entonces, porque muchas veces la gente, y especialmente anteriormente, la gente se flagelaba y decía, bueno, porque es que en ese sufrimiento alabo a Dios. O la gente hace ayuno pensando que el sufrimiento del ayuno me va a acercar a Dios. O empiezo yo a sufrir cualquier situación y entonces se lo presento a Dios como que ese sufrimiento me va a acercar a Dios. Y a mí siempre cuando alguien tiene ese tipo de doctrina, lo que yo me imagino es que Jesús, con los huecos en la mano, lleno, ensangrentado, empieza a decirle a la gente, lástima, yo creí que todo lo que yo sufrí era suficiente, pero la gente necesita como que sufrir un poquito más para decir, bebé, esto sí es sufrimiento, no lo que pasó Jesús ahí en la cruz, no, yo sí estoy sufriendo de verdad. Entonces, creen que por medio del sufrimiento se acercan a Dios. Y no es lo que lo que Pedro está diciendo aquí. Lo que está diciendo es, siempre va a haber sufrimiento. Pero que ese sufrimiento, su actitud ante ese sufrimiento, sea el sufrimiento diferente que va a ser de testimonio de que usted tiene una fe de verdad. No una fe que solamente se ejercita en los momentos fáciles, en los momentos bonitos, ¿verdad? Y después pone Pedro en perspectiva algo que es importantísimo para nosotros en este tiempo actual. Primera Pedro 5, del 6 al 9. Y como es algo tan importante, Kenita, léelo. Primera Pedro 5, del 6 al 9. Primera de Pedro 5. Del 6 al 9. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Ok. Cuando los traten mal, cuando los persigan, cuando los insulten, no crean que su enemigo es esa persona que está ahí. Detrás de esa persona, detrás de ese insulto o de esa persecución, hay una fuerza espiritual que es el verdadero enemigo, que es el enemigo del diablo, que está buscando como león rugiente viendo a ver a quién devorar. No crean que es esa persona que en el trabajo que me trata mal, o esa persona que solo dice cosas malas de mí, o ese amigo que me vendió, que me traicionó. No es esas las personas, sino toda lucha espiritual tiene un enemigo en común que es el diablo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y cómo es que nosotros nos enfrentamos contra el diablo? Con fe. Y la fe es la que nos va a nosotros a levantar para poder hacer las cosas que Dios nos pide. Entonces, para poder tener fe, ¿qué es lo que tenemos que tener? Nos vamos al puro inicio de la carta de Pedro. Identidad. Saber quiénes somos, qué es lo que Dios hizo por nosotros y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Entendiendo esa identidad es que nosotros le decimos al diablo, vea, yo sé que usted me está tirando para allá y que Dios me dijo que yo voy a ir para acá. Entonces yo entiendo que es un ataque del enemigo. Entiendo que estoy haciendo bien las cosas, porque el enemigo no va a atacar a la gente que no está haciendo nada. El enemigo ataca a los que se sienten enemigos del diablo. Entonces, entender que tenemos un enemigo en común en ese tiempo y en este momento. Aunque en aquel momento tal vez los ataques eran más físicamente visibles, el ataque del enemigo en este momento también sigue siendo importante. ¿Okay? Entonces, tener claro quién es el enemigo nos ayuda a salir adelante en esos momentos difíciles. ¿Okay?
y entender de dónde viene el ataque y cómo podemos, lo más importante, cómo podemos salir adelante contra de ese ataque que el enemigo está poniendo. Toda esa parte espiritual que Pedro de alguna manera describe muy por encimita hacia ese pueblo de Asia que estaba siendo atacado y perseguido, nosotros ahora en Apocalipsis empezamos a verlas mucho más claro. Todo ese ataque espiritual visto en imágenes que lo que buscan es que entendamos un poco esa lucha espiritual que se está viviendo. Hay un pasaje lindísimo que Elías le dice a su sirviente que le pide a Dios que le abra los ojos en un momento que estaba siendo atacado. El sirviente veía nada más el ataque físico que estaban viviendo. En ese momento estaban rodeados por todos los carruajes del enemigo. Y él estaba muy tranquilo. Entonces el sirviente le dice, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está así tan tranquilo? Vea, voy a decirle a Dios que le abra los ojos espirituales. Y entonces el sirviente abre los ojos espirituales y se da cuenta que había muchísimo más ángeles y guardianes y querubines y un montón de ejército celestial que estaban prontos a pelear la batalla que, que Elías estaba pasando en ese momento. El poder tener una ventana y abrirse a lo que a todo ese mundo espiritual es lo que hace el libro de Apocalipsis. Nos abre una ventana y ya ahora nosotros no solo vemos las cosas, las luchas físicas, sino por medio de Apocalipsis vemos esa lucha espiritual. Y la lucha espiritual es con un montón de imágenes y un montón de cosas extrañas que no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque nosotros vemos nada más el mundo físico, no vemos ese mundo espiritual. Pero Apocalipsis es esa manera de abrirlos y entender la lucha que ha estado ahí siempre y que está siempre. Hay muchos testimonios de personas satanistas y personas que andan en cosas malas, encuentran a Dios y después hablan lo que ellos veían, por ejemplo, mientras hacían sus ritos satánicos. Y veían y empiezan a contar un montón de experiencias, por ejemplo, de que mandaban maldiciones a algunas casas, pero si en esa casa había un estudio bíblico, no podían entrar ahí. Y si en esa casa había música de alabanza, no podían entrar ahí. Y entonces empieza uno a entender lo afortunados que somos porque pertenecemos al equipo ganador, porque pertenecemos a los que ya triunfaron, porque pertenecemos al equipo de Jesús. Apocalipsis empieza a describir el gane que tiene el equipo de Jesús. Y muchas veces la gente lee Apocalipsis desde la óptica de la pérdida del equipo del diablo. Y se identifica más con el equipo del diablo. Yo no sé por qué. O les gusta identificarse más. Y entonces el crujir de dientes, el dragón que se comió a la chiquita y un montón de imágenes que uno dice, wow, qué fuerte. Pero eso es lo que le pasa al equipo perdedor. El libro de Apocalipsis más bien se vuelve un libro de esperanza en medio de una guerra que ya la ganamos. Pero, entendamos, estamos en guerra. Y dice la palabra que somos embajadores. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a la tierra enemiga para que nosotros trajéramos el reino de los cielos aquí, a esta tierra, y lleváramos ese estandarte del equipo ganador y lo pongamos en medio de la tierra enemiga. De ahí, no es una tarea fácil, no es una tarea que va a ser llevada en medio de campos rosas y cosas fáciles. No, va a ser una tarea difícil donde tenemos que tener luchas y entender que siempre estamos en una lucha, pero entender que estamos en el equipo ganador. Eso es lo que Pedro de alguna manera le está diciendo a este pueblo perseguido. A ese pueblo perseguido, que ustedes son del equipo ganador. Y los están pasando por un momento difícil, pero son del equipo ganador. Y Apocalipsis
nos empieza a enseñar el equipo ganador. Y entonces leamos Apocalipsis pensando en que pertenecemos al equipo ganador. Y todas esas situaciones duras y feas le pasa al equipo perdedor. Cris, qué vergüenza, ya se acabaron las lecturas bíblicas. Como conclusión les pongo, la primera carta de Pedro es un llamado a la esperanza en medio del sufrimiento. No como sacrificio para Dios, porque ya Jesús ha hecho todos los sacrificios por nosotros, sino como una consecuencia de vivir en un lugar como exiliados. No somos de este mundo. Y entender que no somos de este mundo nos ayuda, primero que nada, a no acomodarnos mucho a las cosas de este mundo. Pero también entender la tarea que tenemos de colonizar esta tierra enemiga y traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Lo que dice Pedro, pero también lo que leemos en Apocalipsis. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. Es como un preámbulo para quitarle el miedo a Apocalipsis, perdón, y para entender un poco el tipo de descripción que se ve en Apocalipsis. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Listo.